Masejet Baba Batra Dafkub Javaba Mudalev 126a, primera línea. Hace un par de clases atrás mencionamos el siguiente caso. Una persona fallece y deja una herencia. Previo a la repartición de dicha herencia entre los herederos, la herencia se valoriza. Dijimos que hay una discusión entre dos baraitot, si en este caso el hijo primogénito recibe doble porción en esa valorización o no. Sin embargo, también mencionamos que toda esta discusión es cuando esa valorización ocurrió de forma natural. Simplemente se valorizaron los bienes, se valorizó la herencia. Ahí es cuando hay una discusión entre las dos baraitot en si el hijo primogénito recibe doble porción de esa valorización o no. Pero si la valorización de esa herencia fue un resultado de una inversión, de una acción, de un trabajo que hicieron los herederos, o sea que ellos causaron el beneficio, ellos causaron la valorización, en este caso no hay discusión entre ambas baraitot y ambas están de acuerdo que el hijo primogénito no recibe doble porción en esa valorización. Bien, la Gemara nos dice al respecto lo siguiente. Amar Rabuná, Amar Rabasí. Bejor Shemija, Mija. Nos dice Rabuná en nombre de Rabasí. Si el hijo primogénito protestó en contra de sus hermanos y les dijo, no inviertan y no valoricen esta herencia, y ellos aún así procedieron a invertir y causaron esa valorización, en este caso, ya que el hijo primogénito protestó previamente, esa protesta sirve y en este caso, si aún así procedieron a realizar esa inversión, ahí el hijo primogénito sí va a poder recibir doble porción en esa valorización, a pesar que fue causada por los herederos. Así nos dice Rabuná en nombre de Rabasí. Amar Rabba, mistaber ta'ameh de Rabasí, ba'anavim ubtzarum, zetium sakum. Aval derahum lo. Rabbi Yosef Amar, afilu derahum. Derahum meikarain ve'ashtachamra. Que de Amar Rabu Kabarahama, liten lo dmei ze ganavav. Achanami, no ten lo dmei ze ganavav. Eichit mar de Rabu Kabarahama, aha de Amar Rabbi Yudah Amar Shemuel. Bejor upashut shinech leema v'yem anavim. Ubtzarum zetium sakum bejor notel pishnaim afilu derahum. Derahum meikarain ve'ashtachamra. Amar Rabu Kabarahama, liten lo dmei ze ganavav. La Gemara trae una discusión sobre lo que acaba de decir Rabasí. Rabá viene y dice, todo lo que dijo Rabasí, que el hijo primogénito recibe doble porción en la valorización, inclusive que fue causada por los huérfanos cuando protestó, ¿sí? Es únicamente en un caso que, por ejemplo, habían unas uvas, un viñedo, y las uvas estaban conectadas a la tierra, ¿sí? Y los herederos, los hermanos, vinieron y las cosecharon. O que habían unas aceitunas, olivos que estaban conectados al árbol, y vinieron los hermanos e invirtieron a través de que cosecharon. En estos ambos casos, ya sea la uva o la aceituna o el olivo, no cambió su forma, ¿sí? Ahí es que decimos que si el hijo primogénito protestó previo, pues tiene todo el derecho de seguir recibiendo doble porción en esa valorización. Pero si los hermanos, los otros herederos, pisotearon las uvas y lo convirtieron en vino, o pisotearon las aceitunas y las convirtieron en aceite, que aquí hay un shinui, un cambio físico en el producto, ahí los hermanos adquieren esto como shinui, como un gazlán, ¿sí?
y ahorita les pertenece ¿a quién? Les pertenece a los herederos. Y por ende, la valorización, que es un resultado de eso, también los herederos. A pesar que protestó. ¿Y por qué? Otra vez, porque como hay un shinui, como hay un cambio físico, lo adquieren. Así dice Rabba. Sin embargo, Rabbi Yosef dice no. Rabbi Yosef dice no. También si hubo un cambio físico, o sea que era uva y lo pisaron, se convirtió vino, era aceituna, lo pisaron, se convirtió aceite, un cambio físico, aún así, si protestó el hijo primogénito, sigue recibiendo doble porción en esa valorización. Pregunta la Gemara, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Si lo pisaron, hubo un cambio físico. Si hubo un cambio físico, entonces lo adquieren los hermanos, los otros herederos. Entonces, obviamente, la valorización tiene que ser ¿de quién? De ellos, y el hijo primogénito no debería recibir nada. Dice la Gemara, no podemos responder como dijo Rabu Abrahamá sobre el mismo tema, pero sobre cómo respondió Rabu Abrahamá cuando le hicieron una pregunta similar, que la vamos a ver más adelante. Litel not mes de Canababa. Aquí también podemos decir eso. ¿Qué significa eso? Dice que aquí en verdad el caso es cuando pisaron, cuando dice Rabbi Yosef que también cuando pisó sigue recibiendo el hijo primogénito doble porción. Dice, no, ¿sabes cuándo está hablando? El Rabbi Yosef cuando dice eso está hablando en un caso que lo pisó y se dañó. No que lo pisó y se volvió vino, más importante. Lo pisó, se volvió vino, pero se perdió el vino o se dañó el vino. ¿Sí? Entonces, en este caso, nos enseña Rabbi Yosef que el hijo primogénito sigue recibiendo la doble porción según la parte que se merecía. Pero se dañó todo, se merece, el hijo primogénito se merece doble porción según lo que se merecía, y los demás hermanos tienen que asumir. O sea, que Rabbi Yosef y Rabba en verdad no están discutiendo. Están hablando en diferentes casos. Rabba está hablando cuando pisó y se valorizó, o sea, no se perdió. O sea, ahí nos dice, mira, en esta valorización únicamente, como un cambio físico, únicamente los que lo hicieron, y no el hijo primogénito. Sin embargo, Rabbi Yosef nos está hablando en un caso que lo pisó, pero se perdió, ahorita vale menos porque se dañó el vino, se tiró, se dañó, se filtró, lo que sea. Ahí obviamente el hijo primogénito va a recibir, dice Rabbi Yosef, el doble, o sea, el doble de lo que valía antes y van a tener que asumirlo los hermanos. Así dijo Rabukva Barhamá. En la que dijo Rabukva Barhamá así sobre la pregunta que le hicieron, también podemos decir esta respuesta aquí. Y la Gemara pregunta inmediato, ¿sobre qué dijo Rabukva Barhamá esto que acabamos de decir? Dice la Gemara, te voy a decir sobre qué lo dijo. En otro lugar, Rabbi Yudá dijo en nombre de Shmuel algo similar. ¿Qué pasa si hay dos hijos? Un hijo primogénito y un hijo sencillo. Sencillo es, o sea, no primogénito. Que el padre les dejó como herencia uvas conectadas a la vid, ¿sí? No estaban todavía arrancadas. Y vino el hijo primogénito, protestó, le dijo, por favor, no vayas a hacer nada, ni cortar, ni nada, no vayas a invertir en ellas. ¿Ok? Y vino él y aún así el hijo sencillo, ¿qué hizo? Las cortó. O lo mismo en aceitunas, lo cortó. ¿Sí? En ese caso el hijo primogénito recibe doble porción de esa valorización. Una uva cortada cuesta más que una conectada porque ese es su trabajo. Recibe doble porción. ¿Por qué? Porque protestó. Y aumenta Rabbi Yudá nombre de Shmuel, que eso es inclusive si también procedió a ¿qué? A pisarle y se convirtió vino o pisarle y se convirtió aceite. Pregúntale, ¿pero cómo crees? Si se convirtió en algo, otra cosa físico, es un shinui, y si no lo adquiere el sencillo. Entonces la valorización debería ser completamente ¿de quién? Del hermano del hijo sencillo. Respondió Rabbi Abraham sobre esto, no. Estamos hablando en un caso que se perdió, se dañó. Seguimos. Amar Ravasi, Bejor Shenatal Helek Kepashut, Viter. Mai Viter. Rapapá Mishme de Rava Amar Viter Beotasade. Rapapá Mishme de Rava Amar Viter Bejol Hanechasim Kulam. Rapapá Mishme de Rava Amar Viter Beotasade Kasavar en la Bejor Kodem Haluká. Uma de Ata Leyade Achil y Dachlo Achil. Rapapá Mishme de Rava Amar Viter Bejol Hanechasim Kulam. Kasavar y eso la Bejor Kodem Haluká. Umi de Achil Bea Achil Bekulhu. La Gemara nos dice lo siguiente. Dice Ravasi, un primogénito, que normalmente ¿cuánto recibe el hijo primogénito?
doble porción, doble parte, que agarra una sola parte, una sola porción, al igual que el hijo sencillo, o sea, hay una tierra que se están dividiendo, y el hijo primogénito, en vez de agarrar doble porción, el mismo que agarra una sola porción, esto nos demuestra una renuncia sobre el derecho de recibir doble. Puedes agarrar doble. ¿Por qué agarras uno? Renunció a ese derecho. Así nos dice Rabasí. Ahorita la pregunta es, ¿renunció al derecho de recibir doble en qué? ¿En esa tierra o en todo el resto de la herencia? Otra vez, aquí estamos hablando de un caso que se recibió una tierra, se empezó a dividir y el hijo primogénito en esa tierra agarró nada más una parte, no doble. Nos dice Rabasí, renunció al derecho de doble. ¿Doble en esa tierra o en toda la herencia? Dice la Gemara Mahloket. Rav Papá dice en nombre de Raba, nada más en esa tierra. Sin embargo, Rav Papi en nombre de Raba, ambos discuten qué dijo Raba. Rav Papá en nombre de Raba, nada más renuncia en esa tierra. Y Rav Papi en nombre de Raba dice, renuncia el doble en toda la herencia. Ahora bien, la Gemara entiende que todos están de acuerdo que cuando un primogénito renuncia a su segunda parte, a su doble porción, en una tierra, pues obviamente renuncia en todas las demás. ¿Sí? No tiene por qué haber discusión en eso. Si renuncia aquí, pues obviamente renuncia a lo demás. Si no renuncia a lo demás, ¿por qué no va a renunciar acá? Entonces seguro tenemos que decir que el majloque entre Rav Papá y Rav Papi no es si el primogénito tiene intención de renunciar solo en la tierra o en todo lo demás, sino definitivamente su intención es que, según ambas opiniones, renunciar en todo. La discusión es si sirve renunciar en todo o no. Puede ser que nada más sirve en la tierra, que ahorita estaban dividiendo. Y explico cuál sería la discusión. Rav Papá en nombre de Raba diría que la renuncia sirve nada más en esa tierra y no en las demás, porque él opina que para uno poder renunciar tiene que recibir. Recibo y renuncio. Si no he recibido no puedo renunciar. ¿Sí? Él opina que un hijo primogénito no tiene derecho a la segunda parte que recibe, a esa doble parte, a esa segunda parte, antes de la repartición no tiene derecho a ella. Entonces, ¿cómo va a renunciar? Entonces nada más puede renunciar a la tierra que están dividiendo, que ahí recibió su parte, ahí está recibiéndolo, ahí puede renunciar. Entonces cuando renuncia, esa renuncia recae sobre esa tierra y no sobre las demás. Sin embargo, la segunda opinión en nombre de Raba dice no. El hijo primogénito tiene el derecho de la segunda parte, aunque no la recibió, tiene ese derecho todavía, tiene ese derecho en los bienes ya. Entonces, por lo tanto, cuando tiene todo el derecho de renunciar, ya que ya lo tiene, puede renunciar. Entonces, por lo tanto, cuando renuncia sobre una parte, ya que nos insinúa para el resto de las demás, recae sobre todo. O sea, ambos opinan que cuando renuncia sobre una parte, sobre una tierra, su intención es renunciar sobre todo. La pregunta es si sirve o no sirve. Según la primera opinión, Rav Papá en nombre de Raba no sirve. ¿Por qué? Porque no tiene ningún derecho en el resto todavía. En la que estaban repartiendo ahorita, ahí está, tiene el derecho, entonces sobre ella sí recae, pero sobre las demás no recae. Sin embargo, Rav Papi dice no, tiene el derecho tiene derecho monetario de esa segunda parte en todos los bienes todavía, en todos los bienes, aunque todavía no sea repartido. Por lo tanto, cuando renuncia sobre una parte, ya que significa para todo lo demás, recae sobre todos los demás. Así nos dice la Gemara. Veja de Rav Papi Rav Papá la befirush itmar, el amichlala itmar, de au bechor de azil zavin nichse, dideu de pashut. Azul yatme, bene pashut le mejal tambre, meanu le kujot. Sí, meanu le kujot. Majunu, hambre leu, kerobim, lo mistaya de zavtinu le nixayu ela mimha, na imajitu leu, atu le kame de raba amar leu, lo asa, velo klum. Mar sabar lo asa klum, bepalga, o mar sabar bekulhu. Dice la Gemara, esta discusión que acabamos de decir entre Rav Papá y Rav Papi no fue dicha explícitamente por ellos. O sea, no que la dijeron claramente, sino simplemente lo deducimos de algo que pasó, de que ellos dijeron. O sea, de que ya que ellos dijeron eso, podemos deducir que cada uno de ellos opina algo así. ¿Qué fue lo que pasó?
Esa te voy a decir la historia que pasó. Pasó la siguiente historia. Una persona falleció y digamos dejó dos hijos. Un hijo primogénito y un hijo sencillo, o sea, un hijo normal. Fue el hijo primogénito y antes de la repartición, antes de que se dividieron la herencia entre los dos, fue el hijo primogénito sin permiso del hijo sencillo, de su hermano, del otro heredero, fue y ¿qué hizo? Y vendió todos los bienes a un tercero. Vendió su parte del hijo primogénito y vendió la futura parte que le iban a dar al hijo sencillo. Todo esto sin previo permiso y autorización del hermano sencillo. Y el hijo sencillo ¿sí? El heredero sencillo, llamémoslo así, murió antes de que autorizó esa venta. Antes de que se autorizó, otra vez el hijo primogénito lo vendió sin autorización del heredero sencillo y el heredero sencillo murió sin nunca autorizar y aprobar esa venta. ¿Qué pasó? Ya todos los bienes, ¿quién los tenía? Los compradores. Y vienen ahorita los hijos del hermano sencillo, muy bien, los herederos del heredero sencillo, ¿sí? Y como su papá nunca autorizó una venta así, empezaron a comer dátiles de esas palmeras. Y vinieron esos compradores y les pegaron a esos hijos del heredero sencillo, diciendo de que esas le están robando a él porque ellos lo compraron. Están robando a ellos porque ellos lo compraron. Le dijeron los hijos del heredero sencillo a los compradores, ¿sí? Un segundo. Le dijeron a los compradores, los familiares de esos hijos los familiares cercanos de esos hijos del heredero sencillo, le dijeron, quiero que sepan, no es suficiente de que la compra que hicieron no recae, sino que también ahorita ustedes le están pegando ahorita a estas personas. Bueno, fueron a preguntar a Raba, ¿cuál es la halajá? Respondió Raba, lo asabe lo kelum. No nada más el hijo primogénito, lo asabe lo klum. O sea, no solamente que no puede vender la parte del hermano regular, del hermano sencillo, sin su autorización, sino que también la venta de su parte tampoco recae. Así dijo ¿quién? Raba. Ahorita Raba tenía dos alumnos, Rav Papi y Rav Papá, que ambos dijeron lo que dijeron en nombre de Raba, su maestro. Así dijo Raba. Escucharon esto Rav Papi y Rav Papá, y cada uno entendió de otra manera. Rav Papi entendió que Raba se refiere a decir lo asabe lo kelum, que el hijo primogénito no nada más que no sirve la venta que hizo, nada más que no recae la venta del hermano regular, sino tampoco recae la venta de él. ¿Qué significa la venta de él no recae? ¿Qué parte no recae? La venta sencilla de él, equivalente al hermano regular. Él tiene el hijo primogénito dos partes. Una parte equivalente al hermano regular, que es la primera, y la segunda que es la segunda parte, que es por ser primogénito. Entonces, ¿qué parte? Raba que nos dice otra vez? No nada más que no recae la del hermano regular, sino también la del mismo primogénito. ¿Qué parte del mismo primogénito? La parte 1. La parte 1, la base. La base, muy bien. Esa parte es que no recae. Pero vemos aquí que la parte según Rav Papi, la parte de primogénito, la segunda parte, sí recae. ¿Por qué? Porque tiene derecho monetario sobre eso. Desde aquí Rav Papi dedujo lo que dedujo, que hay derecho monetario, un primogénito tiene derecho monetario sobre esa segunda parte y por ende puede renunciar. Sin embargo, Rav Papá dice, no. Cuando nuestro maestro, cuando Raba, mi maestro dijo que no nada más la parte del hermano regular no recae, sino también mi parte del hijo primogénito, la parte del hijo primogénito no recae, es ni una ni dos, ni la una ni la dos, o sea que no tiene derecho monetario sobre eso.
y por eso también si tuvo intención en renunciar, sobre todo, no recibe esa renuncia porque nunca tuvo derecho monetario. Seguimos. Shalhu mitam bejor shemachar kodem haluká lo asa kelum. Alma en lo la bejor kodem haluká. Veilgeta yesh la bejor kodem haluká. Dice la Gemara, enviaron de Eretz Israel el siguiente dictamen: un hijo primogénito que vendió su parte, su derecho de primogenitura, antes de la división, obviamente después de la división ya es de él, pero todo lo que estamos hablando es antes de la división, no recae. ¿Por qué? Porque no tiene derecho en eso. Dice además, vemos aquí que efectivamente el hijo primogénito, vemos de los Jajamín de Eretz Israel que opinan que el hijo primogénito no tiene derecho monetario en esa segunda parte hasta que se hace la repartición. Pero previo a la repartición no tiene ese derecho. Y la halajá es que efectivamente sí tiene derecho el hijo primogénito, sí tiene un derecho monetario de esa segunda parte de primogenitura, inclusive antes de la repartición, y por ende si quiere renunciar a él, va a poder renunciar. Le voy a una historia respecto a Marzutra, mi de Rishba, Palak Betzaná de Pilpele, Baade Achim Beshave, Atalakamed Rabashe, Amarle, Hoil, Uvitarta, Bemikzad, Vitarta, Bejola Nehasim Kula. Dice la Gemara, Marzutra, de la ciudad de Rishba. Así se llamaba la ciudad. Marzutra era primogénito, ¿sí? Dice la Gemara, cuenta la Gemara, que se estaba dividiendo con sus hermanos, los otros herederos normales, sencillos, una cesta de pimientas, de pimentones que heredaron de su papá. Y se lo dividieron equivalente. Y él, Marzutra, siendo primogénito, no agarró doble porción. Cuando procedieron a dividir después las tierras, vino Marzutra y dijo: quiero doble porción en las tierras. Fueron a preguntarle a Rabashe, querido Rabashe, ya que renunciaste a tu derecho de doble porción en los pimentones, eso demuestra que ¿qué? Que renunciaste todo lo demás. Y ya que la halajá es que tienes derecho de esa segunda parte monetaria, la renuncia recae y no puedes agarrar doble porción en toda la demás, en todo el resto de la herencia. No puedes agarrar. Seguimos. Dice la Mishnah. La Mishnah a continuación, una pequeña introducción, nos habla sobre una persona que quiere que sus bienes, sus propiedades, sean divididas después de la muerte de él, no según la halajá de la Torah. Haomer ishploni beni bechor lo itol pishnaim, ishploni beni lo irashi mechav lo amar kelum, sheitna alma shekatuv batorah. המחלק נכסיו על פיו, ריבה לאחד ומיעט לאחד, וישבה להם את הבכור דבריו קיימים, ואם אמר משום ירושה, לא אמר כלום. כתב בין בתחילה, בין באמצע, בין בסוף, משום מתנה דבריו קיימים. Escuchen bien. Nos dice la Mishnah, si una persona viene y dice lo siguiente: quiero que mi hijo primogénito no agarre doble porción, no herede doble porción. Fíjense bien, no herede, el lenguaje de Yerushá. Y según la Torah, según la Yerushá de la Torah, tiene que heredar doble porción. O dice: quiero que mi hijo, inclusive no primogénito, no herede en absoluto con los demás. También no como la Torah, porque según la Torah todos los hijos heredan. No recae lo que él dijo. Aunque lo dijo, no sirve. ¿Por qué? Porque está condicionando en contra de algo que está escrito en la Torah. Entonces repito, cuando una persona dice: no quiero que mi hijo primogénito herede doble porción, o no quiero que un hijo normal, sencillo, herede, no recae. ¿Por qué? Porque según la Torah el hijo primogénito hereda doble y un hijo normal hereda una parte. Entonces tú no puedes decir al hijo primogénito que no herede doble parte y no puedes decir al hijo sencillo que no herede una parte. ¿Por qué? Porque estás hablando en contra de la Torah, y cuando condicionas, cuando dices algo en contra de la Torah, no recae lo que dices. Ahorita, todo esto es cuando la persona habló en Yerushá, en lenguaje de Yerushá, en lenguaje de herencia. Entonces tienes que ir según la herencia de la Torah, según la Yerushá de la Torah. Pero si él dice el lenguaje de mataná, regalo, ¿sí?
por ejemplo, un shrimera, donación, ¿sí? Por ejemplo, un shrimera, una persona que está agonizante, que dice que está dividiendo sus bienes a sus hijos en lenguaje de regalo. No dice, le quiero heredar a todos ustedes o al primogénito el doble o no quiero heredar. No usa el lenguaje de heredar, sino simplemente dice, quiero donar, quiero regalarle a ustedes tanto. Y causa que, y causa que, que uno de los hijos reciba más que el otro, o que el primogénito no recibe doble, sino reciba igual, ahí sí recae. ¿Por qué? Porque la división de sus bienes no la está haciendo de manera herencia, sino de forma de matana. ¿Sí? Entonces, cuando Shrimera dice algo, no se necesita quinián. ¿Sí? Entonces, cuando lo dice en leshon de mataná, de regalo, aunque entre dos sencillos uno le dio más y uno le dio menos, o al primogénito lo hizo equivalente a los demás, recae. ¿Por qué? Porque no dijo quiero que el primogénito esté igual que los demás. No dijo que quiero que el primogénito herede igual a los demás. Tampoco dijo quiero que un hijo sencillo herede más que el hijo menos. No dijo herede, sino dijo que quiero donarle más a un hijo que al otro. Quiero donarle a todos los hijos equivalentes y no que el primogénito reciba doble. No en lenguaje de herencia, sino en regalo. Sigue diciendo la Mishnah. Y si el donante dijo claro cuando quería donar lo que quiera, pero dijo lenguaje de Yerushá, de herencia, ahí no recae. ¿Por qué? Porque como dijimos antes, está yendo en contra la Torah. Ahorita, ¿qué pasa si en el testamento, en el documento de testamento, escribe el lenguaje de Yerushá, pero también hay lenguaje de mataná? ¿Sí? O sea que se contradice un poquito. Lenguaje de donación, ¿sí? Y también el lenguaje de Yerushá, de herencia. Dice la Mishnah, si escribió en el testamento un lenguaje de regalo, de donación, ya sea al principio, en la mitad o al final, que vamos a explicar qué significan estos casos, aunque esté escrito también que el lenguaje de Yerushá, sirve. Porque explicamos a pesar que está escrito el lenguaje de Yerushá no sirve, explicamos que se refiere en realidad a Matana. Esto lo vamos a explicar en la Gemara más adelante. Dice la Gemara, Leima matnitin de lo que Rabbi Yehuda, de Rabbi Yehuda ha'amar bedavar shel mamon, tenao kayam de Tania omer ishareat mekudesh de menat shel lich alay shel kesut ve'ona, harezo mekudesh de unao batel, de Rabbi Meir, Rabbi Yehuda omer bedavar shel mamon, tenao kayam. Filuteima Rabbi Yehuda, hatam yadra vekamachla, haja lo kamachil. La Gemara dice, intenta decir que nuestra Mishnah, aparentemente el autor de nuestra Mishnah intenta la Gemara decir, no es Rabbi Yehuda. ¿Por qué? De nuestra Mishnah sale que una persona no puede condicionar en contra la Torah. ¿Sí? Y nuestra Mishnah nos habla sobre qué caso de Yerushá. Yerushá es un tema monetario. O sea que también en un caso monetario uno no puede condicionar en contra de la Torah. Así sale nuestra Mishnah. Dice la Gemara, aparentemente si es así, nuestra Mishnah no cuadra con la opinión de Rabbi Yehuda. ¿Por qué? Hay una baraita que nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa una persona que quiere consagrar para propósitos matrimoniales a una mujer? Y le dice, Hareat mekudeshel, tú estás consagrada para mí para propósitos matrimoniales, con condición de que no me puedas demandar, que no me puedas pedir, que no tenga una obligación sobre mí, así le dice el hombre a la mujer, de alimentarte, de comprarte ropas y de tener relaciones íntimas. Dice la baraita Majlo que Rabbi Meir opina, la mujer queda consagrada y todas las condiciones no recaen. Así opina aquí en Rabbi Meir. ¿Por qué? Porque está yendo en contra de la Torah. Entonces las condiciones es como si fuera que no están. Entonces se mantiene la obligación de alimentarla, se mantiene la obligación de comprarle ropa y se mantiene la obligación de relaciones íntimas. Así opina Rabbi Meir. Sin embargo, Rabbi Yehuda dice, de acuerdo, la condición de relaciones íntimas y alimentos, esas no puedes y quedan anuladas. Pero la condición de, la condición de relaciones íntimas, esa no puedes ir en contra de la Torah y
queda todavía esa obligación. No puedes anularla y queda todavía en pie esa obligación. Pero las condiciones que pusiste en temas monetarios, que son alimento y ropa, ahí sí recae la condición. ¿Por qué? Porque a pesar que está diciendo en contra de una obligación de la Torá, cuando es un tema monetario, recae. Dice la Gemara un segundo. Entonces, según Rabbi Judá, cuando es un tema monetario, aunque es en contra de la Torá, recae la condición. Nosotros estamos hablando de que Yerusha, ¿qué es? Herencia, ¿qué es? Un tema monetario. Y nuestra Mishnah que nos dice que a pesar que es un tema monetario, la condición no puedes condicionar en contra de la Torah, o sea que no recae. No va como la opinión de Rabbi Judá. Dice la Gemara, no. Nuestra Mishnah sí cuadra como Rabbi Judá. ¿Por qué? Porque todo lo que Rabbi Judá dice que sí recae cuando es algo monetario, cuando la condición recae, cuando es algo monetario, es como el caso de Kiddushin, que la mujer sabe que el hombre quiere consagrarla, pero no quiere alimentarla y tampoco quiere comprarle ropas, no quiere tener esas obligaciones monetarias. Y ella acepta el Kiddushin. Tú tienes el derecho, la mujer tiene el derecho de decir acepto o no acepto. Ella aceptó, si ella aceptó, es una obligación que se le da a favor de ella y ella renunció a ese derecho, ella perdonó eso. Por eso, no es algo en contra de la Torá. ¿Sí? Cualquier persona puede venir y renunciar a algo que me está dando a mí. Por eso ahí es que recae. Sí, la Torá dice que hay una obligación, pero esa obligación es por ella. Si ella no quiere, pues ella lo puede perdonar, por eso no recae. Pero aquí, ¿sí? Aquí en este caso, que el papá quiere heredar a uno de los hijos y quiere a uno solo o al primogénito no quiere darle doble, quiere ir en contra de la Torá, ¿quién perdona este derecho? ¿Que los hijos perdonan? Claro que no perdonan los hijos. ¿Cómo va a perdonar el hijo primogénito en vez de recibido va a recibir unos? Claro que no perdona. Entonces por eso, en nuestra Mishnah, también Rabbi Judá está de acuerdo que una condición que también en nuestra Mishnah está de acuerdo Rabbi Judá, a pesar que es un tema monetario, no puede hacer una condición en contra de la Torah porque no hay nadie que lo perdone. Seguimos. Amar Rabbi Yosef. Amar Ishploni Beni Bejorihu. Notel Pishnaim. Ishploni Bejorhu. No notel Pishnaim. Dilma Bukhra de Imaka Amar. Ahorita Rabbi Yosef nos dice la siguiente halajá. Está escrito en la Torah en Devarim 21:17. Kieta Bejor y Akir. Reconocer. Hablándonos sobre el papá. Y Jajamim, Dorshim de aquí, y Akirenu Lajerim, que creemos al papá cuando reconoce y dice sobre uno de sus hijos que es ¿qué? Primogénito. El papá dice, este es mi primogénito, le creemos. ¿Sí? Sin embargo, viene Rabbi Yosef y dice, un segundo, todo esto es cuando el papá dice, este fulanito es mi primogénito, Bejorí. Ahí se le cree y recibe, o sea, se le cree y recibe doble porción. Pero si el papá dice, este hijo mío es Bejor, no dice es mi Bejor, o sea, dice es primogénito, pero no dice es mi primogénito, ahí no le decimos que puede agarrar doble porción. ¿Por qué? Porque puede ser que es Bejor, sí, se le crea al papá, pero ¿es primogénito de quién? No del padre, sino de la mamá. Y para agarrar doble porción se necesita ¿qué? Primogénito paterno, del papá. Le mandaron una historia respecto a Ude Atale Kameh de Rabba Barjana. Amarle Muzekani Baze Shehu Bejor. Amarle Minayadat. Davi Karile Avua Bukhra Sikhla. Dilma Bukhra de Imau. Dejó el Bukhra de Imá, Nami Bukhra Sikhla Karule. Le mandaron una historia al respecto. Se llama una persona que fue enfrente de Rabba Barjana y le dijo, una persona que fue con Rabba Barjana y le dijo, mira, me consta, bueno, no me consta, pero tengo conocimiento sobre fulanito que es primogénito de su papá y por ende se merece ¿qué? Doble porción. Así una persona se le acercó y le dijo a Rabba Barjana sobre uno de los hijos de una persona. Este fulanito es hijo primogénito de su papá y por ende, pongamos nombres aquí a la gente, ¿sí? Por decir, Reubén se le acercó a Rabba Barjana y le dijo sobre los hijos de Shimón, sobre fulanito, hijo de Shimón, dijo, ese fulanito es que hijo primogénito de su papá y por ende se merece ¿qué? 2. Le dijo Rabba Barjana, ¿y tú dónde sabes? ¿Dónde tú sabes? Tú dices, tengo conocimiento que fulanito es primogénito. ¿Tú dónde lo sabes? Seguramente te estás basando sobre el hecho que el papá de él, el papá de ese fulanito lo llamaba Bukhra Sikhla.
O sea, lo llamaba primogénito shoté. Primogénito shoté se puede entender como tonto. O sea, el hecho que el papá le llamaba primogénito, shoté tonto, o sea que no era muy sabio, pero el hecho que el papá le llamaba primogénito, decimos que ¿qué? Que por eso tú sabes de qué es primogénito del papá y por eso recibe dos partes. Sin embargo, dice la Gemara, no hay prueba. ¿Por qué no hay prueba? Aparte de que el papá decía mejor, primogénito, no decía mi primogénito, ¿sí? Pero no nada más eso, hay una prueba contraria. Puede ser al revés. ¿Por qué puede ser al revés? Porque puede ser cuando dice Bujra Sijla, Bejor Shoté, primogénito tonto, no se refiere a primogénito Shoté tonto, no. Se refiere como una das Shoté. ¿Qué es una das Shoté? Una das, pelulab. Shoté es cuando que no está kasher para las 4 especies, porque no está meshulashim como debe ser, le falta algo. O sea, aquí también puede ser cuando dice aquí Bejor Sijla, un Bejor Shoté, un primogénito shoté, no se refiere a shoté de tonto, sino que le falta, o sea, que le falta para recibir doble porción, o sea, que es primogénito de la mamá. Entonces, no solamente que no hay prueba porque dijo Bejor y no dijo mi Bejor, sino que aparentemente el hecho que le dijo Bejor shoté parece que es primogénito de la mamá y por ende no recibe doble. Lo contrario. Otra historia respecto a Uda, Atale Kamed Rabhaina, amarle Muzekani Beze Shu Bejor, amarle Minayadat, amarle Dejiabu Atule Gabe Abu, amarle U, Zili Gabe Shihechat Beri, de Bujrahu umasi ruke, Bedilma Bujra de Imahu, mire Bujra de Abba masi ruke, Bujra de Ima lo masi ruke. Otra historia que la Gemara trae, una persona, digamos Reubén, que se presentó enfrente de Rabhanina y le dijo, mira, tengo una presunción, ¿sí? De que fulanito, hijo de Shimón, él es que el primogénito de su padre y por ende se merece que doble porción. Le dijo Rabbi Haina, ¿y tú de dónde sabes? Esto voy a explicar. Porque cuando estaban todos los hijos enfrente del padre, ¿sí? No todos los hijos. Cuando venía gente enfrente del padre de este Shimón, y gente que le dolía el ojo, el padre le decía, vayan donde mi hijo que se llama Shijehat, que es el mejor, es primogénito, y su saliva, cuando la colocas en los ojos, soluciona. ¿Sí? Y Rabbi Haina recibió ese testimonio y efectivamente dio a base de ese testimonio de que este hijo fulanito es que primogénito del padre y recibe doble porción. Pregúntale a un segundo. Aquí puede ser que cuando dijo el padre, sí, el papá, Shimón dijo que vayan con su hijo primogénito, pero no es su hijo, él no dijo que es su primogénito. Él dijo, vayan con mi hijo primogénito, no mi hijo primogénito mío. No dijo que es de él. Así como sabes, dice, no, porque tenemos una tradición de nuestros maestros, de que la saliva que ayuda a curar ese dolor de ojo es únicamente la saliva del primogénito del papá. Saliva del primogénito de la mamá no ayuda. Entonces seguro cuando el papá dijo, vayan con mi hijo, vayan con mi hijo Shijehat, que es primogénito, a pesar que no dijo que es mi primogénito, pero ya que dijo que su saliva ayuda al ojo, seguro se refiere, es como si fuese que dijo mi primogénito del papá, y por ende, por eso es que Rabbi Haina recibió esto para basarse en él, para basarse en este conocimiento, de que este hijo es primogénito del papá y por ende recibe doble porción. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.